Libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 12 hasta el versículo 19. Hoy vamos a estar en esta sección y la semana que viene culminamos este capítulo 6. Y con la bendición del Señor seguiremos avanzando en nuestro estudio, en esta serie de exposiciones del libro de Proverbios. En el capítulo 6, versículos 12 hasta el versículo 19. Voy a dar lectura. La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos y el que hace seña con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente. Al instante será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si podemos ubicar dentro del capítulo 6, la semana pasada vimos la exhortación que había contra el fiador y también era la amonestación a la pereza. Y ahora en esta sección vamos a estar un poco viendo de aquellas personas que se pueden estar infiltrando, a una iglesia, a una familia, o personas también fuera de la iglesia, que puede ser una persona que hace mucho daño. Y aquí describe a esa persona como una persona indigna, un hombre malo, un hombre inicuo, Y esta es la descripción en la lectura que vemos. Y estas personas están en la sociedad, estas personas están en la política, estas personas, como dije, están en la iglesia. Pero al final muchos de estas personas también salen con lo suyo. Al final lo que buscan, logran. Y este tipo de persona hay que tener mucho cuidado. Y Salomón, como un hombre sabio, no solamente dio la advertencia en los primeros versículos: si te has enredado, si has salido, dice fiador, versículo 1, como también más adelante dice: ¿hasta cuándo estarás así perezoso, estarás acostado? Y ahora como que continúa, pero vemos aquí a una advertencia con aquellas personas ajenas o extrañas. Podemos nada más pensar por un momento en el hijo o el medio hermano de Salomón, Absalón, Él había sido un hombre así, contra su padre en parte. Segunda de Samuel, capítulo 15 hasta el capítulo 18, vemos ahí cómo Absalón tramó, cómo Absalón mintió. Al final llegó a la cima, al final logró lo que buscaba. Y esto es aquí, vemos a esta persona que es indigna. Así que es una descripción, y Dios quiere que consideremos nosotros. Esto está para que no dejemos de lado las tácticas o las artimañas que estas personas pueden tener. Lo que buscan es dominar a otros y al mismo tiempo no tenerlos sublevados o aplastarlos. Y vamos a ver ahí las descripciones de esta persona indigna. Yo creo que también está esta sección para que Dios está registrando, o Dios está viendo lo que está haciendo las personas en este mundo. Eso es para que podamos ver, y todo lo que la gente, no solamente lo que hace, sino también lo que la gente dice. Y el versículo 12 aquí Salomón da la clasificación de parte de Dios. Dios dice de estas personas que son así. Eso es lo primero que vemos. Y estas personas no son de bien para la iglesia, ni bien para la sociedad. En otras palabras, lo que dicen o lo que hacen no vale nada delante de los ojos, no vale nada delante de la sociedad. Es una persona vacía, una persona sin valor, y no hay ni un beneficio. La versión que ustedes tienen dice malo, es un hombre malo. La Biblia también lo pone como una persona indigna. Esto significa, como dije, vacío. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta de algo, de cómo Dios odia a estas personas, porque habla del versículo 16, 6 cosas que odia el Señor.
como que empezamos a ver, no solamente Dios dice, da esta descripción, sino también Dios dice, ¿no?, que tengamos cuidado de sus tácticas, de estas personas engañosas que buscan salirse con lo suyo. Lo primero que vamos a ver, versículos 12 hasta el versículo 14, ¿no? Dios dice que consideremos que una persona así no vale nada. Eso es, versículos 12, dice, es el que anda con boca perversa. ¿Quién quiere un amigo, un hermano así? Lo leo hasta el versículo 14. El que guiña los ojos, el que hace las señas con los pies, el que señala con los dedos. Entonces, una persona inicua, una persona malvada, es aquel que usa palabrerías, usa un discurso, es la boca perversa, ¿no? Se pueden oponer al evangelio, se puede ser para herir a los hermanos, herir a la familia. Ahí versículo 13, es una persona inicua que engaña con sus ojos, ¿no? Esa es la descripción, el que guiña con los ojos. Mismo versículo, es una persona que engaña con sus pies, ¿no? La asociación que uno puede tener con ellos es fácil, ¿no? Según Proverbios, te puede llevar. Hijo mío, no consientas si los pecadores te quisieran engañar, no vayas con ellos. La trampa, ¿no?, que ellos tienen es que quieren enredarte. Ahora, yo sé que uno tiene que ser selectivo en la sociedad, ¿no?, con quienes puedes hablar, dialogar, pero la Biblia no nos aconseja que andemos con pecadores. No nos dice que practiquemos lo que ellos practican, pero hay que ser aún así selectivos. Es una persona que engaña con sus dedos, ¿no? Versículo 14, sigo leyendo. Es una persona también que está vuelto en el fraude, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. Fíjese esa descripción de lo que Dios está diciendo, de lo cual Salomón está hablando aquí. Para los jóvenes, para el adulto, hombre, mujer, niño, el sabio seguirá adquiriendo, dice, sabiduría, Salomón. Así que es una persona, como dice aquí, continuamente de hacer el mal, la parte final, el que siembra discordias. Esto lo vamos a ver en la última parte ya. Aquel que, dice el versículo 19, el que siembra discordia entre hermanos. Esto tiene que ver con el chisme, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la parte final. Lo segundo que quiero mostrarles que aquí Dios tiene la intención, ¿no?, de hacerte conocer de esa persona. ¿Qué va a pasar con esa persona o con ese tipo de personas que son malvadas? Versículo 15, el juicio. Dice, por tanto su desgracia vendrá de repente. De repente, Dios tiene la intención de hacerle conocer también, ¿no? Si entre nosotros hoy hubiera alguien que no conoce o se conduce de esta manera, mira lo que viene. De repente el Señor va a obrar, dice, al instante será quebrantado y ya no habrá remedio, ya no habrá sanación. Eso lo va a hacer Dios. En la tarde vamos a ver esto con los enemigos del rey David en el Salmo 6. Pero aquí dice las palabras que nos describen, que podemos llamarnos o podemos considerar es repentinamente o instantáneamente. Y están, ¿no?, para que podamos ver la rapidez. Eso es lo que el texto hace hincapié, ¿no? La palabra aquí es calamidad y se refiere, ¿no?, a que van pronto a ser aplastados, van a ser destruidos. Versículos 16 hasta el versículo 19. Ahora, lo que Dios piensa de estas personas engañosas, y el versículo 6 es muy claro, hermanos, muy, muy sobrio. Alguien que usa el engaño para conquistar a otros, ¿no? Como dije en un momento, el chisme, pero en el versículo 16 aquí empieza, ¿no?, lo que Dios odia, lo que el Señor abomina. Y esto es una palabra que tenemos que entenderlo. Odio en el sentido de mirar a alguien como un enemigo. Eso es el significado. Y aquí la palabra abominación es aquella que habla de algo que está totalmente, ¿no?, detestable a los ojos de Dios. Dios no puede ver lo impuro, es santo en sus ojos. Ahora, cuando los números que se den aquí, ¿no?, empiezo a leer 6 cosas hay que odia el Señor. Lo que lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado tal vez predicaciones y dice, y 7, y es que aquí el escritor no es que se olvidó, pero creo que está para que podamos considerar nada más, ¿no?, la lista. Recuerden, Proverbios es un libro muy poético,
pero enfatiza, ¿no?, lo que está en la lista. Y aquí vamos a ver con lo primero que el Señor odia. Y esto es algo que un poquito voy a entrar por unos 10 minutos y tiene que ver con el orgullo, ¿no? Empezamos así el versículo 17. Ojos soberbios. ¿Por qué está esto en la lista? Y creo que un poquito sería bueno, aquí podemos definir lo que es la soberbia, lo que es el orgullo. La Biblia dice que esto es malvado, esto es malo. Esto el Señor no lo aprueba y está en el primero en la lista. Nosotros siempre, cuando queremos comprar algo, siempre hacemos prioridades, ¿no? Cosas primarias, básicas, secundarias, y aquí aparece esto, primero en la lista, lo que es el orgullo, y de ahí, ¿no?, los demás, la lista sigue para que podamos también verlo, pero está en lo primero. ¿Y qué nos dice la Biblia del orgullo? Como muchos lo definen, siempre en la iglesia ha considerado, ¿no?, o por los tiempos, el orgullo siempre ha sido el opositor, siempre ha sido aquello con el cual el Señor no va a estar nunca de acuerdo. Y Salomón aquí nombra lo primero, que esto Dios odia. Que Dios tiene una mirada contra el orgulloso. En el Antiguo Testamento eran notorios los hombres orgullosos. Nada más, por ejemplo, tenemos por un momento pensando en Faraón. Faraón se estaba burlando y decía: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? O tenemos a Amán, ¿no?, un hombre buscando aniquilar a los judíos, ¿no?, que no le mostraban honra o respeto. El rey Saúl es otro ejemplo, un rey orgulloso. De la misma manera, al final sabemos cuál fue su destino. Al comienzo era pequeño, de una tribu pequeña. El Señor lo engrandeció, pero cuando creció se hizo importante, su reino fue importante. Al final el Señor simplemente terminó con él. Por eso nos decía el versículo 15, pronto vendrá su desgracia. De repente, ¿no?, la rapidez o la velocidad del juicio de Dios. Y el Nuevo Testamento también nos enseña esto, que no es algo que está ajeno, está en toda la Biblia, porque el Señor lo aborrece. Hay otros pecados como puede ser, ¿no?, adulterio, fornicación, pero el orgullo siempre aparece en la lista y es uno de está siempre en la primera lista. Tengo acá una nota, tal vez dice: cuando la iglesia medieval elaboró su lista de 7 pecados capitales, el primero que nombraron fue el orgullo. Tanto las tradiciones como también la iglesia medieval ponen esto así, incluso por encima del pecado de la inmoralidad, sobre la ira, sobre el enojo y otros pecados más notorios y escandalosos. Ahora nosotros debiéramos considerar, ¿no?, esto muy seriamente, porque no se ve. No se ve. Vemos el pecado tal vez de ver películas, de ir a fiestas, de beber, de fumar, como que este no es un cristiano. Pero el Señor pone primero arriba el orgullo. Y nosotros decimos: ese no es un cristiano. No, el Señor acá lo pone primero en la lista. Dice que es odioso para Dios el orgullo. Entonces, ¿qué hace que sea tan odioso, tan malo a los ojos de Dios? ¿Se acuerdan ustedes de un publicano, ¿no?, un fariseo que a los ojos de Dios se consideraba recto, pero despreciaba al publicano? Eso es una ilustración nada más. Y aquí Dios pone a esta persona o describe. Normalmente las personas tratan de ocultarse en el orgullo, ¿no? Y creo que ahí está el Señor, poner freno, impedir su jactancia o impedir su soberbia, ¿sí? ¿No? Lo contrario es la humildad. La verdad, dice: Dios mira de lejos al altivo, pero atiende de cerca al humilde. Entonces, esto es para que podamos ver. El orgulloso es autosuficiente. El orgulloso desprecia la gracia de Dios, y aquí tiene que ver soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. La salvación entendemos solamente por gracia, no puede ser de otra manera, pero el hombre quiere bondad en su salvación, como decir, elección de su parte.
Y eso es lo que se ve o no hoy día. Pero lo que a ellos les alimenta, ¿no? Puede ser conocimiento, puede ser cierta influencia, cierto poder. Pero ¿qué hace el Evangelio normalmente? El Evangelio nos humilla, nos hace ver nuestra condición. El Evangelio nos da su gracia, pero el orgullo lo que quiere es anular eso. Hasta en ese tema, ¿no? Desde la salvación podemos ver, Dios resiste a los orgullosos, como un momento dije, pero da gracia a los humildes. Entonces, como pregunta de aplicación, en nosotros podemos ver un indicio o cierto grado de orgullo. Tenemos que examinarnos, porque es algo que el Señor verdaderamente lo considera. Dios resiste a los orgullosos. El Señor no va a consentir este pecado terrible. Pero nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Pues verdaderamente es uno cuando escuchas, ¿no? A una persona, ya puedes ir viéndonos cómo esta persona habla de sí mismo o su propia alabanza, su propia gloria. A veces es muy terrible, porque el versículo 15 nos dijo, su desgracia vendría pronto, pero el orgullo aquí está muy claramente. Lo que podemos hacer una vez examinado es poder pedir perdón al Señor, buscar como el Señor dijo, no, aprended de mí que soy manso, aprended de mí que soy humilde, y tal vez no, y recién podemos ser aptos para poder acercarnos y servir al Señor. Y la Biblia habla, por ejemplo, que los jóvenes en esta parte, así como a Absalón, son necios. Los jóvenes están sujetos al orgullo, está la fuerza, ¿no? Está el poder de lograr muchas cosas. No, ¿por qué pasa eso? Porque no se han humillado todavía, o el Señor no ha tratado con ellos, y Salomón es uno de ellos. No era un niño cuando cayó en el orgullo y Dios le quitó el reino. Él por sí mismo abrazó, y al final el Señor también trató con él, aunque era el hombre más sabio. Pero aquí habla con un hombre de sabiduría. Frente a esto, sé que hay doctrinas que también hacen, ¿no?, que uno pueda considerar. Una iglesia puede ser orgullosa, sí, por su doctrina. Y Apocalipsis, ahí tenemos una lista nada más, ¿no? Uno se puede jactar desde su iglesia, ¿no? Mi iglesia es bíblica, es una iglesia sana. Hasta en esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Así que es esto para que podamos considerar como modo de aplicación. Si eres salvo, bueno, el Señor lo conoce, Él te salvó, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Y cuando nos convertimos, tiene que haber un grado, ¿no? Cada día estar, como dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengue. Esto va a ser toda la vida. Así te sientes cuando has sido salvado. Ahora, nada más, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuándo fui salvo? Es que yo no lo sé, o no lo podemos saber instantáneamente, pero sé que el Señor empezó a operar. Pero ¿qué pasa con aquella persona que sigue igual? Probablemente no ocurrió salvación, pero se está enorgulleciendo de algo que no lo es. Y es también para recordarnos y que esa persona se pueda examinar. Porque cuando vemos la misericordia en nosotros, vamos a ver también nuestra condición, o sea, de qué hemos sido perdonados, qué hemos recibido. Algunos pecados son visibles, pero el orgullo muchas veces no se puede ver. Es un pecado espiritual. Es un pecado espiritual. El versículo 17 dice, Dios odia una mirada de orgullo. ¿No? Es lo que vemos en la parte B. Dios odia una lengua mentirosa. Ahí está, lengua mentirosa. Y la raíz hebrea para mentir aquí es uno que significa, ¿no?, alguien que te puede decir cosas agradables, o te pinta o te colorea bonito. Mismo versículo, Dios odia aquí un asesinato, el que derrama sangre inocente, aquella persona, ¿no?, que no ha cometido nada, o aquellos que pueden testificar en contra.
Hoy se habla mucho del aborto. Dios odia aquí, dice, las manos que derraman sangre inocente. Y está en la lista, versículo 18. Dios odia a aquellas personas que tienen planes perversos, aquellos que tienen tácticas o esquemas para hacer dañar a su prójimo. Dios los odia, lo pone como su enemigo. Ahí, aquellos que desean participar con ellos, dice, pies que corren rápidamente hacia el mal, no solamente el que dirige, sino los cómplices. Dios los pone como enemigo. Versículo 19, un testigo falso que dice mentiras. Y aquí alguien que está perjuriando, ¿no?, en contra de otros. Y dice, aquel que destruye las amistades y el que siembra discordia entre los hermanos. La palabra para enfatizar es el que siembra ahí. Un momento dije, aquí tiene que ver con el chisme. Y nuestro texto aquí es sembrar discordia entre los hermanos. Y es una cosa que Dios odia, ¿no? A veces no nos cae un hermano o una hermana, ya estamos hablando mal, estamos sembrando. O algo que no estoy de acuerdo, ya empezamos a sembrar. ¿Cómo llama esto la Biblia? Abominación. Abominación. Ahora sé que el Señor es amoroso, es paciente, pero está llamándonos a exhortarnos a que uno no debe sembrar esto. ¿Y qué es sembrar discordia? ¿Qué es el chisme? Como dije, iba a dejarlo para la parte final, versículo 14, el que siembre discordia. Versículo 19, la parte final está, y quiero nada más aquí enfatizar qué es el chisme. Todos sabemos muy bien de qué trata el chisme, ¿no? Se trata de gente normalmente que habla a tu espalda, cuando tú estás ausente, cuando tú no estás, y sin ninguna razón, ¿no?, negativamente hablan en contra tuyo. Eso es el que siembra. Nos preguntamos, ¿esto puede ser real dentro de la iglesia? Sí, sí es real, somos testigos de esto. Y esto hace mucho daño. Hace mucho daño a la iglesia, mucho daño a la familia, incluso, ¿no?, en el trabajo, hasta puede ser dentro de la sociedad. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros somos llamados a vivir en paz, a vivir en armonía. El texto dice ahí, y el que siembra discordia entre hermanos, pero es cuando se rompe la amistad, es cuando se rompe una relación de dos, donde ya no coopera, ya no andan juntos. Algo se ha roto. Y los proverbios dicen que el chisme aplasta el espíritu, separa a los mejores amigos, ¿no? Separa, es un lenguaje de proverbios, separa a los mejores amigos. Es como decir una espada les parte en dos. Y necesitamos esto, ver qué hacemos frente a esto. Si no soy orgulloso, y la lista que está último, estoy poniendo ahora el chisme, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo podemos afrontar si estoy yo ahí? Porque Dios me abomina eso. Sabe que estoy hiriendo a otra persona. Vamos a leer 2 versículos. Quiero que vayamos al libro de Levítico, capítulo 19. Voy a leer 2 pasajes, pero primero uno en el Antiguo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. Versículo 16. Dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Ahí está, ¿no? No andarás sembrando discordias, no andarás hablando falso testimonio, no andarás de chismoso, en otras palabras, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Dice, yo soy el Señor. Ahí está la advertencia. Y ahora vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice el texto, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahí tenemos 2 llamados de parte del Señor, que está ahí. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Y está, creo que ahí para ponerlo, el chisme.
¿no? Sino solamente la que sea para buena edificación, no destrucción, según la necesidad de la ocasión, el momento, para que imparta gracia, dice, a los que escuchan. Estos versículos condenan este pecado, porque si no se cumple, lo condena, porque va a haber consecuencias después del chisme. Y lo peor es que, ¿no? Es que Dios rechaza. Probablemente pierdes, ¿no?, la amistad, pero perder a Dios, perder sus favores, perder su presencia, eso es para considerar. Y si no te arrepientes, está la condenación o el juicio repentino, como dice el versículo 15. De repente vendrá la desgracia. ¿Qué hacemos frente a esto? A esta lista nada más breve en esta mañana mencionado. Es que también el Evangelio, hermanos, nos recuerda, el Evangelio nos salva de estos pecados, nos salva del orgullo, el Evangelio nos salva del chisme. Preguntámonos entonces, el Evangelio lo cambia todo. Sí puede hacer, y es cómo es que el Evangelio hace esto. Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios. No dice que es un poder mágico. Entonces el Evangelio lo puede todo. El Evangelio no es un amuleto, como siempre he dicho, de buena suerte, que me va a ir bien, que convierte en personas buenas. No, el Evangelio no cambia a medias. Como dije, el Evangelio opera en poder. Es por eso ahí Pablo en Romanos habla de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero dice para todos los que lo creen, para todos los que lo creen. ¿Y cómo es que creemos? No, el Señor está llamando al arrepentimiento. Todos tenemos que proceder. Si estoy en estos pecados o participo, confiar en el Señor. El Señor va a cumplir su palabra. ¿Cómo es que cambia entonces Dios una persona orgullosa? Y la lista no, ahí está. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y no debemos jugar con esto. Dios quiere que podamos vivir verdaderamente como una vida de humildad, de rectitud, de armonía. Y vamos, así como se siembra, vas a recibir, pero si no, vamos a recibir, ¿no?, la cosecha. Pero pon en la lista siempre, es que si es que no procedemos en arrepentirnos, el Señor está en contra de estos pecados. Como conclusión, ¿cuántas de estas listas se aplican a ti? Creo que por el tiempo he sido breve en enumerarlos, pero debiera hacerte la pregunta. A veces el orgullo está en cuando se ora, el orgullo está en los libros que se puede leer, el orgullo puede estar en la iglesia que tienes, o como cantas. Y muchas veces, como dije, es algo espiritual, no se puede ver. Tal vez te molesta el éxito, la felicidad de otros hermanos. Eres crítico. Tal vez pretendes dominar todas las conversiones, ser el primero. Como dije, el Evangelio cambia, moldea todo esto. No debemos dar excusas. La lista es harta, está la envidia, el chisme. Todo esto es orgullo. Y estas cosas, dice aquí Salomón, no son agradables al Señor, son abominación y contradicen el Evangelio, hieren la salud de la iglesia, arruina el testimonio del hermano. ¿Qué hacemos? Nos confesaremos, nos apartaremos de eso. Y eso es lo que en esta mañana queremos meditar, reflexionar en esta breve exposición de esta sección del libro de Proverbios. Si miramos a la cruz, vemos a un hombre, ¿no?, a Dios, ¿no?, haciéndose hombre, haciéndose un siervo, enseñándonos la humildad, obediente hasta la muerte. Eso hay que hacer. Hay que imitarnos. Eso está ahí para poder, cuando el Señor dijo, aprended de mí, aprendemos su servicio, aprendemos su humildad, incluso hasta muerte de cruz. Que podamos meditar en estas palabras breves en esta mañana. Y vamos a dar gracias al Señor para poder luego pasar al culto en unos 5 a 10 minutos. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este breve, Señor, momento.
Es tu palabra, Señor, que nos puede redarguir, nos puede exhortar, nos puede amonestar. Señor, tú abominas estos pecados. La lista está aquí. Y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que nos hagas ver nuestro pecado y apenas, Señor, que tu Espíritu lo muestre, podamos proceder en arrepentimiento. No queremos, Señor, que tú estés en contra de nosotros. Nos deseamos tu favor, tu gracia. Permítanos, Señor, cada día crecer en humildad como tu Hijo. Ese carácter puede ser formado también en nosotros. Gracias, oh Señor. En Jesucristo agradecidos te oramos en esta mañana. Amén.